Hermosas y preciosas palabras que fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todas ellas nos están hablando, aleluya, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios, cuando la leemos, tenemos que estar bien atentos porque Dios nos está hablando. Amén. El Señor quiere guiarnos, el Señor quiere ministrarnos. El Señor quiere que tomemos la dirección correcta y que podamos llegar al cielo, que es el fin de todo ser humano, y es la voluntad de Dios, que cada hombre sea salvo. Aleluya. Y tenemos que diariamente poder leer la palabra de Dios. Aleluya. Y meditar en esta palabra porque Dios nos quiere hablar. La palabra de Dios es fiel y verdadera, así como su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Dios desea tocarnos por su palabra, Dios desea iluminarnos por medio de su palabra y desea darnos bendiciones por medio de su palabra. Él está interesado en tu vida y en mi vida. No hay nadie más interesado en tu vida que Dios. Amén. No hay nadie más interesado en tu familia que Dios. Amén. Entonces tenemos nosotros que poner la mirada en Dios, fijar nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. Para poder crecer y para poder hacer la voluntad de Dios. Todo lo que Dios, aleluya, hace en nuestra vida, amado, es de bendición. Él nos mueve, Él nos bendice. Él a veces como que nos mueve un poquito y mueve quizás el suelo debajo de nosotros. Y a veces vemos a Dios alejado. A veces pensamos que Dios no nos escucha, como que es sordo. Pero Dios está con nosotros. Dice la palabra que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. En esta palabra Dios nos está hablando de algo hermoso y poderoso, amados. Aleluya. Y depende de esta palabra de Dios que nosotros podamos llegar al cielo. Depende de que nosotros podamos glorificar a Dios y poder estar en la presencia de Dios para alabarle por los siglos de los siglos. Pero es necesario que podamos atender, que podamos estar vigilantes. Y para obedecer la palabra de Dios. Y para poder huir de toda distracción. Y de todo aquello que nos retiene y nos aguanta. Para poder glorificar a Dios y exaltar a Dios como Él lo merece. Y esta palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios. Esta palabra nos habla de su voluntad. Amén. Esta es la santa palabra de Dios. Amén. Más que toda cosa. Tenemos que estar agarradas y agarrados de esta palabra, porque aquí Dios te quiere hablar, aquí Dios me quiere hablar. Y ha sido por medio de esta palabra la que Dios ha hablado a hombres y mujeres en toda la historia, en todos los tiempos. Mujeres y hombres que fueron probados, mujeres y hombres que fueron probados y por medio de esta santa palabra pudieron llegar a su destino. Dios quiere que tú llegues al destino de gloria en el cielo. Dios quiere que tú puedas llegar al cielo. Aleluya. Pero para poder llegar al cielo tenemos que obedecer y caminar por fe, por esta palabra que Dios nos ha dado. Y Dios nos habla y Dios nos habla hoy. Y nos dice, no hagas tesoros en la tierra. Es una palabra que podemos entender, que es fácil. Porque la palabra de Dios es sencilla. Dice que hace sabio al sencillo. Es una palabra que hasta un niño puede entender, un joven. Lo que Dios está hablando al espíritu nuestro. Gloria a Dios. Pero tenemos que entender que es necesario aceptar el reto de la palabra de Dios. Tenemos que aceptar la realidad de que no hemos ido bien por el camino que Dios nos ha trazado por medio de las escrituras, que no hemos ido en pos de nuestra propia palabra y no hemos ido en pos de nuestro propio camino y que hemos tenido en poco la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, amados, nos habla de algo precioso, de algo verdadero y fiel,
Pero es necesario que con diligencia podamos atender esta palabra para no deslizarnos. Gloria a Dios. Tenemos que hacer tesoros en el cielo. No hagamos tesoros en la tierra, amados. Tenemos que reconocer que para poder ir en pos de esa bendición, para poder ir y hacer tesoros en el cielo, tenemos que dejar de hacer tesoros en la tierra. Tenemos que despegar nuestro corazón de las cosas materiales que son temporales. No podremos sacar, amado, bendiciones espirituales, de gozo, de la fe, del caminar en esa voluntad santa de Dios, si no despegamos nuestra vida y nuestra mente de las cosas de esta tierra y de las cosas de este mundo. Tenemos que entender, amado, que hemos transgredido la ley de Dios. Tenemos que entender que hemos pecado contra Dios. Tenemos que entender que no hemos ido de la voluntad de Dios, que por eso hemos fracasado en nuestra vida. Hemos tomado decisiones que nos han llevado al fracaso, a la ruina, porque no hemos puesto en práctica la palabra de Dios, y como consecuencia ha venido sobre nuestra vida el fracaso, ha venido el desánimo, el desaliento, la depresión, la amargura, la aflicción. Y ha sido porque no hemos obedecido al Señor. Estamos ante esa eminente palabra de Dios que nos desafía. La voz de Dios que nos dice: tienes que dejar las cosas del mundo. Dios nos está diciendo en esta noche: no hagas tesoros en la tierra. Es un mensaje poderoso, es un mensaje de la eternidad, es un mensaje de mucho tiempo que Dios preparó para depositar en nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Por mucho tiempo, amados, hemos estado haciendo nuestra propia voluntad. Por mucho tiempo hemos dicho a Dios: espérate un momento. Como aquel que le dijo: ven aquí. Invitó a la boda y le dijo: no tengo tiempo. Y por mucho tiempo hemos estado diciéndole a Dios: tú me estás llamando a un llamado, pero yo voy a, espérate Dios, porque yo quiero hacer primero lo que yo creo que es mejor, para satisfacer mi propia carne, para satisfacer lo que yo quiero en esta tierra. Y hemos dejado a Dios. Hemos dejado lo que Dios quiere que hagamos, porque quizás es costoso y hay un precio muy alto que tengo que pagar. No estoy dispuesto a dejar a mi familia, no estoy dispuesto a pasar necesidades y depender y vivir por la fe. Nos hemos, amado, alejado de Dios y de su palabra, y como consecuencia de este caminar, ahora no tenemos paz. Ahora nos sentimos muchas veces turbados y clamamos a Dios y le decimos: Dios, ¿por qué me está pasando eso? No entiendo. El problema no es entender. El problema es ir a la palabra. Es obedecer a Dios. Es reconocer que le hemos fallado y que necesitamos de Él para que nos levante. Necesitamos que Dios restaure nuestra vista, nuestro caminar, nuestro hablar, que restaure todo nuestro interior por medio de su poder y de su gracia, para poder hacer la voluntad del Señor. No hagamos tesoros en la tierra. Jesús le hablaba y le decía: no haga tesoros en la tierra. Aleluya. Hemos puesto nuestros intereses primero que los intereses de Dios, sin entender que cuando hacemos los intereses de Dios nos espera la recompensa divina. Pero a veces como que no nos importa mucho la recompensa divina, sino que queremos inmediatamente recibir mi propia recompensa. Y lo que viene con la rapidez, aleluya, muchas veces no viene de Dios.
El enemigo nos pone cosas delante para distraer nuestra mente de las cosas verdaderamente importantes y legítimas, para poner nuestra vida en las cosas efímeras y temporales que nos ofrece este mundo. Tenemos que ir a Dios, amado. Amén. Tenemos que ir a Dios, porque nos esperan cosas terribles. Nos esperan fracasos, nos espera tristeza, nos espera cosas no buenas. Amén. Cuando queremos vivir por medio de nuestra fuerza y hacer nuestro propio deseo, antes de preferir hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice en la Biblia, aleluya, que el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que tú estás viendo hoy, por muy hermoso, por muy importante, por mucha atención que te está llamando, todo es temporal. Todo será destruido. Invertimos el tiempo, invertimos fuerza, energía en cosas que verdaderamente Dios no quiere. No hay bendición en eso. Y estamos viendo los tiempos. Civilizaciones se levantaron y fueron destruidas. Imperios se levantaron y perecieron. Así es todo aquel que pone la mirada en las cosas materiales. Porque todo lo que tú construyas, en todo lo que tú has puesto empeño y fe, va a ser destruido. Pero aquel que permanece en la palabra de Dios, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, permanece para siempre. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que tú hoy tienes, quizás 15 años, no sé, tienes 20, tienes 40. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué he hecho con mi vida? He vivido mi propia vida, mi deseo, buscando satisfacer mi propio deseo, o yo he ido para hacer tesoros en el cielo. Qué triste, amado, que cuando nosotros estemos en esta vida de Dios, en esta vida preciosa que Dios nos ha dado, es un regalo, no podamos ser aprobados, porque hemos invertido todo nuestro tiempo en la familia, en los hijos, en la casa, en las cosas de esta tierra. Porque sobre todas las cosas, Dios quiere que tú hagas tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos. Gloria a Dios. Tenemos que buscar, amados, con interés las cosas celestiales, las cosas de arriba, las cosas de Dios. Porque todo lo que hay aquí tú ves hoy, tú disfrutas hoy, va a ser destruido. La Biblia dice que se marchita la flor, se seca la hierba. El predicador dice, vanidad de vanidades, es todo. Todo lo que tú has conseguido hoy. Quizás tienes una casa, quizás tienes artículos dentro. Y tú dices, tengo cosas, lo he adquirido. Pero ¿qué has perdido con esto? Has perdido bendiciones. Has perdido hacer la voluntad de Dios. Has perdido poder glorificar a Dios en muchas áreas de tu vida por ocuparte de lo tuyo y no ocuparte de hacer tesoros en los cielos. Aleluya. La palabra de Jesús nos habla de muchas maneras y nos dice, no hagas tesoros en la tierra, porque allí viene la polilla, porque vienen los ladrones y todo se corrompe y se pierde. Haz tesoros en los cielos. Haz tesoros en los cielos. Dios nos dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tú estás peleando con tu propia vida, tú estás supliendo, trabajando para poder sostenerte, pero Dios te ama. Dios te ama mucho más de lo que tú te puedes amar y mucho más de lo que tú crees que te puede amar otra persona. Dios te ama. Gloria a Dios. Y Dios quiere que busquemos las cosas espirituales, que hagamos tesoros en los cielos. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. La Biblia nos habla acerca en Lucas capítulo 12, verso 13. Nos habla acerca de un hombre, dice que era rico y que dice que había aumentado sus bienes. Y dice que era tanto los bienes que había aumentado, gloria a Dios, que había producido mucho, que ya no le cabían allí en los almacenes. Y dijo, ¿qué voy a hacer? No tengo lugar para poder poner mis bienes. Voy a romper estos graneros y voy a hacer más grandes. Una de las cosas que tenemos que cuidarnos es de la avaricia. Amén. Amén. Y aquí Jesús estaba hablando con este hombre de la avaricia. Porque cuando le pedimos a Dios algo, estamos tan bendecidos y agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Pero cuando Dios comienza a darnos y a darnos, nos olvidamos de las cosas, amados. Dios nos llama como este hombre que le llamó. Él preparó. Y después que preparó y guardó sus bienes y dijo, ahora tengo todo lo que necesito. Lo que tú necesitas es el amor de Dios. Amén. Lo más importante que tú necesitas es a Dios. Porque de esta manera tú vas a poder hacer tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Gloria a Dios. La vida del hombre, dice la palabra, que no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aleluya. Sino en permanecer en la palabra. En vivir por fe. En estar perseverando en los intereses de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El reino de los cielos está dispuesto, amado, para la iglesia, para nosotros. Amén. Pero es necesario dejar algo atrás para tomar aquello que Dios ha preparado. Y Dios dice, aleluya, no pongas tu corazón en las riquezas, no pongas tu corazón en las cosas de abajo. No hagas tesoros en la tierra. No hagas tesoros en la tierra. Porque el hacer tesoros en la tierra nos roba, amados, la humildad y la bendición de querer anhelar lo de Dios. A veces decimos, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo a mí espiritualmente, Señor? Es que no hemos alimentado de la palabra de Dios. Porque la palabra es nuestro alimento. Tenemos déficit de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios la digerimos cuando la tomamos en cuenta y la obedecemos. Y a veces no tenemos, amado, ese alimento de la palabra en nuestra vida. Para poder decirle que no a la avaricia. Decirle que no a las cosas materiales. Y perseverar por la fe, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Como los antiguos, como los hombres y mujeres de la Biblia, que perseveraron en la palabra y por la palabra. Recordemos que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hoy estamos diciendo yo vivo por la fe, pero no estamos viviendo por la fe. Estamos viviendo por lo que producimos nosotros. Muchas veces por lo que creemos que podemos hacer y no tenemos tiempo para las cosas de Dios, para su reino, para su gloria. Aleluya, para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Gloria a Dios. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, verso 24, que vino un joven a Jesús. Este joven dice que llegó y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ha de hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta que muchas veces nosotros nos hicimos o en nuestro corazón dijo, bueno, yo necesito la vida eterna. Hay muchos que tenemos tiempo en el evangelio, hay otros que tienen poco tiempo, hay otros que no tienen tiempo, pero cuando hablamos de la vida eterna es algo que Dios nos ofrece, es algo que Dios nos da. Y cuando este joven fue a Jesús y le dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Aleluya.
Entonces dice él que el joven le dijo, bueno, los mandamientos he cumplido desde mi juventud. Yo guardo los mandamientos. Hay mucha gente que guarda los mandamientos. Hay mucha gente que reconoce que Jesús es maestro, que reconoce que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es su Salvador y Señor, que es su maestro bueno. Y también guarda los mandamientos. Conocemos la palabra, guardamos los mandamientos religiosamente. Y religiosamente estamos viviendo de una manera que para muchos es correcta. Sin embargo, este joven pensó que con lo que había hecho era suficiente. Amén. Pero que eso fue más profundo. Y eso es la palabra de Dios que va profundo. ¿Dónde está tu corazón? Jesús te dice, ¿dónde está tu corazón? Aleluya. ¿Está tu corazón en la tierra? ¿Estás haciendo tesoros? ¿Has hecho tesoros aquí? Porque la Biblia dice que Jesús dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces decimos, mi corazón está en Cristo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero Jesús te habla hoy y te dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué para ti es lo más importante? Y cuando él le habla, Jesús le dijo, bueno, si realmente tú quieres seguirme, si realmente quieres la vida eterna, vende todo lo que tienes. Wow. Esas cosas que no tienen amarradas, Jesús quiere que tú las rompas o te definas. Porque no has podido hacer tesoros en el cielo, porque tienes tesoros en la tierra. No podemos amar a dos señores, dice la Biblia, porque amamos a uno y aborrecemos al otro. A veces nosotros decimos, yo obedezco a Dios, Él es mi Señor. Pero estamos aborreciéndolo, porque mi dueño no es Jesús. Mi dueño no es Jesús, porque hay cosas que me controlan todavía. Hay cosas que me controlan. Hay cosas que me están alando abajo y que no están permitiendo que yo pueda hacer un tesoro en los cielos. Y dice la palabra que cuando Jesús le dijo eso al joven, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Dios nos dice, tengamos cuidado con las posesiones, con las cosas que adquirimos, porque pueden atar nuestro corazón. Quizás tú no tienes mucho, pero lo poco que tienes puede atar tu corazón, porque es de aquí abajo, porque es temporal, porque es terrenal. Y tu carne le gusta lo terrenal. A veces tenemos muchas posesiones y no son materiales, son emocionales, sentimentales. Cosas que tenemos nosotros que no podemos soltar. Aleluya. Para poder hacer esos tesoros en la tierra. Las riquezas, amados, pueden estar quitándote la bendición de Dios de tu vida. El orgullo, el temor, los prejuicios pueden ser cosas que están deteniéndote de que tú puedas hacer tesoros en el cielo. Porque nuestros tesoros, amados, los tesoros que nosotros como humanos muchas veces alcanzamos y hemos logrado y lo vemos tan grande, tan importante, y de la manera que hemos avanzado y subido, puede ser el obstáculo y el lazo que nos impida poder hacer tesoros en los cielos. Amén. Porque hemos logrado muchas cosas, reconocimientos, diplomas, quizás dinero, fama, empresas. ¿Cuántas cosas hemos logrado? Pero Dios te dice en esta hora, si haces tesoros en la tierra, no puedes tener tesoros en los cielos. Amén. Dios te dice hoy, o te quedas con los tesoros de la tierra, o te arrepientes
y buscan los tesoros de arriba, del cielo. Amén. Dios está hablando a nuestro corazón por esta palabra. Jesús habla a nuestro corazón por esta palabra. Despojémonos de todo pecado y de todo peso que nos hace y corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Perseveremos en la palabra de Dios. Perseveremos en la palabra de Dios. Busquemos hacer tesoros en los cielos. Dios nos está hablando. A veces Dios nos habla y decimos, no es Dios, porque no podemos entender o porque no hemos todavía conocido realmente la voz del Maestro. Amén. Y a veces cuando Jesús nos dice, tienes que dejar esto, no estamos dispuestos a dejarlo. Entonces no podremos hacer tesoros en el cielo, porque hay cosas más importantes aquí que Dios. Busquemos, amados, hacer tesoros en el cielo. Busquemos hacer la voluntad de Dios, guardar la palabra, obedecer a Dios, limpiar nuestro corazón por medio de la palabra cada mañana, leer la palabra, meditar en la palabra. Ella es la que nos habla. Dice que dan testimonio de Jesús. Y en guardar la palabra hay grande galardón. Solamente los guardadores de la palabra podrán hacer tesoros en los cielos. Solamente el que renuncia, que suelta las cosas de esta tierra, va a poder ir con Jesús. Ninguna cosa comprometida va a poder ir con el Señor. Y Dios nos está llamando hoy para que prefiramos hacer tesoros en los cielos y que dejemos de hacer tesoros en la tierra. Dejemos de hacer tesoros en la tierra. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor, que nos habla. Tu palabra es medicina a nuestro corazón, medicina a nuestro cuerpo. Y tú nos pides todo, nada. Tú quieres hacer una obra en nosotros, pero necesitamos soltar. Necesitamos entender que te hemos fallado, que hemos tenido en poco tu palabra, que cuando tú nos has llamado hemos visto el precio, el costo, y no hemos sido capaces de poder seguirte. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que nos ayudes, que podamos, Señor, renunciar a todo aquello que me agarra en esta tierra, a todo sentimiento, a todo aquello que me agarra de esta tierra y que me impide, Señor, de obedecer. Que podamos escuchar solamente tu voz. Hay muchas voces que se levantan, Señor. Hay temor muchas veces dentro de nosotros por el mañana. ¿Qué pasará conmigo? Si yo te sirvo, si yo sigo lo que tú me dices, Jesús. Pero tú nos dices, Señor, que tú nos vas a dar mucho más allá. Si dejamos cosas, tú nos vas a dar más allá y la vida eterna en el cielo. Y la vida eterna es más valioso y más valiosa que cualquier cosa de gran estima en esta tierra. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, tan maravillosa, tan preciosa, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo quisiera que te pusieras en pie un momento. Amén. Quisieras que levantaras tu mano al Señor. Todos conocemos nuestra vida. Yo no conozco nada. Sé cuál es mi problema. Sé cuál es mi falla delante de Dios.
Sé lo que le fallo a Dios, que puedo perder mi salvación, mi herencia, de estar en las mansiones con Dios, si yo no obedezco la santa palabra de Dios, si yo no obedezco la voluntad de Dios para mí. Oh Dios, ayúdanos. Que tu palabra dice, y Juan dijo, es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Y hay muchas voces que se levantan, Señor, y nos dicen, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a dejar aquello? ¿Cómo vas a renunciar a aquello? ¿Cómo vas a cambiar esto? Por mucho tiempo te ha funcionado. Tenemos que decirle, voy en pos del cielo. Voy en pos de estar con Cristo. Porque no hay nada más importante que mi vida con el Señor, con Jesús. Oh Dios, ayúdenos. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, a poder seguirte, Padre. Te adoramos en esta hora. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque podemos venir confiadamente delante de ti, Señor. Podemos humillarnos, ir allí a tu presencia y recibimos, Señor, la fortaleza que necesitamos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea un día de compromiso contigo. Un día donde yo voy a dejar de hacer tesoros en la tierra, para comenzar a hacer tesoros en los cielos, para comenzar a obedecer a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios que mis propios sentimientos, mis deseos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. 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 Adoramos.